empezaron siendo un grupo de protestantes exiliados los que llegaron a Estados Unidos. Entonces al final realmente la población de Estados Unidos son ingleses, ¿no? O sea, son, digamos, genéticamente tienen más de inglés que lo que el mexicano tiene genéticamente de español, porque al final el mexicano es un mestizaje mucho más amplio que lo que fue el mestizaje en Estados Unidos. Entonces, por eso cambiaron, por eso también de cierta manera es que Estados Unidos adopta fácil el liberalismo, porque al final de cuentas era como las mismas personas que venían del mismo lugar con la misma ideología, como que, como que embonaba, ¿no? Entonces, pues también Estados Unidos le entró bien al liberalismo. Entonces, ya si el liberalismo ya bien aplicado, pues nos daba dos cosas principales: la división de poderes y una economía de mercado. Obviamente de Luke y de Smith, respectivamente, ¿no? Eh, digamos que los primeros lugares a los que se expandió fueron en este orden, serían, eh, se extiende primero en Estados Unidos, luego en Francia, luego en España. Así, estos son los primeros en los que se extiende el proceso de la revolución industrial. Se extiende al final en toda Europa, pero los primeros tres fueron Estados Unidos, repito, porque básicamente en inglés es 2.0, los franceses y después los españoles. Entonces, vamos así. Entonces, eh, además, otras características de Inglaterra que permitieron el desarrollo de todo esto, digamos que gracias a ese sistema parlamentario, a esa división de poderes y esa economía de mercado, empezó un periodo de seguridad jurídica eh, que incluía principalmente a los empresarios, ¿ok? Es decir, con la burguesía ya creada, pues ahora es que se habían implantado ciertas leyes que los hacían un poco más, digamos, les ponía un poco menos de trabas, ¿ok? El sistema a los empresarios. Luego hubo una apertura hacia la mentalidad protestante. Esto tiene origen por finales de la Edad Moderna o principios, depende si tomas el inicio de la Edad Moderna en el 1453 o en el 1492. Es básicamente la Reforma Luterana, ¿ok? Entonces, durante la Reforma Luterana se arma, pues, como tal la iglesia del protestantismo, y los ingleses, como muchos otros países de corte católico, lo que hacen es vetar a a los protestantes. Se me fue esta pregunta: ¿es después o durante la Revolución Industrial? Esto es como, ahorita estamos todavía hasta este punto en contexto, como un poco antecedentes, ¿ok? Ya a partir de aquí vamos a hablar como cómo se fue desarrollando la Revolución Industrial. Entonces son como antecedentes, un contexto histórico de por qué surgió. Entonces, los protestantes fueron prácticamente expulsados de Europa. Es por eso que a Estados Unidos llegan un grupo de protestantes, que de hecho, mientras la historia de la conquista en México y la llegada de los primeros españoles es como con un toque muy militar, entonces como muy novelesco, de, eh, de Jay, venimos aquí
con todo, o sea, como que se veían como los amos del universo. El caso de la historia de la conquista o la llegada de los españoles a Estados Unidos, perdón, los ingleses a Estados Unidos, es súper divertida porque básicamente es como, o sea, es como leer las crónicas de esa época, es como ver una película de, yo qué sé, eh, o sea, una película de una comedia así tipo, ay, ¿cómo se llama? Ay, o sea, una comedia boba de esas, cualquiera que ustedes quieran pensar. Esas son las crónicas de esa época. Es gente que se andaba medio muriendo de hambre, que no sabía vivir en las partes desérticas de Estados Unidos. O sea, es como todo lo contrario a lo que ocurrió aquí en México, donde los españoles llegaron y llegaron acá a imponer. No, más bien a ellos eran a los que corrían, el invierno nada más no los pasaron muy bien en Estados Unidos. O sea, fue una cosa impresionante los pobres protestantes exiliados en Estados Unidos. Entonces, como pueden ver, Europa no toleró muy bien a los protestantes. Y fue hasta casi pegados a los 1780, poquito antes, unos 2, 3 años antes, que empezó como a abrirse un poco la mentalidad de aceptar a los protestantes. Fue como que, bueno, como que ya nos da un poco igual que seas protestante o católico, ¿no? Entonces, la mentalidad protestante tenía, hay un cambio, ¿ok? Porque los católicos piensan más en eh, que te ganas el cielo a través de sufrir en esta vida, y los protestantes piensan que te ganas como el cielo a través de trabajar en esta vida, ¿no? Entonces, justo es por eso que cambian, ¿no? Los protestantes por eso tienen o tuvieron en algunos puntos de la historia de los países protestantes como que avanzaron en lo económico todavía más que los países católicos por este cambio como de pensamiento, ¿no? Y sí, por último fue como un periodo de paz en Inglaterra. Pero como que Inglaterra tuvo unos añitos en los que todo fue eh, color de rosa, no, por ejemplo, no hubo inflación. Que recuerden que la inflación es un término económico que significa el alza generalizada de precios, que también existe la deflación, que después la veremos en crisis del 29, que es la baja generalizada de precios, ¿no? Que se mide por índice de porcentaje. Por ejemplo, México para este año tenía las proyecciones de 4% de inflación y ahorita Venezuela anda por el 1.300.000% de inflación, una cosa así. Por eso pagas unas galletas como a 6.000 bolívares por ese nivel de inflación de 1.000.000%. El 1.000.000% lo creo que en 2019, 2018, no me acuerdo. Cosas de periodistas de aprender estas cosas. Entonces, en general es eso. Sin la inflación, como que tu economía solo puede crecer. Entonces, por eso es que surge todo esto en Inglaterra. O sea, le tocó un periodo donde económicamente estaba muy estable y lo único que le podía suceder a su economía era ir en crecimiento. Entonces, por eso aquí estalló la revolución industrial. Entonces, ya relacionado a cómo se desarrolla, bueno, primero que nada surge el capitalismo. Oh, querido y odiado capitalismo. Eh, Recordemos que más o menos si nos vamos a la ciencia política, los estadios políticos y de régimen, o sea, de estructura política y económica, en años coinciden o en épocas coinciden bastante con la periodización que habíamos visto de prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Solo que ellos cambian el nombre y las llaman en orden barbarie, esclavismo, feudalismo, capitalismo y globalización. Es decir, durante la modernidad inicia el sistema capitalista primitivo, porque inicia con el metalismo y el mercantilismo, que lo vimos también
no puedo decir domingo, creo que sí, en dudas, sobre la ideología más, un poco más desglosada de Adam Smith. Pero sí, entonces, como que había un capitalismo que surge durante el siglo XVI, se va puliendo y aquí en el siglo XVIII a finales ya va a tomar el cuerpo que merece, ¿no? Entonces, aquí ya surge el capitalismo bien, es decir, con la clase burguesa, pues entonces ya puede venir un nuevo proceso político. Entonces, esto primero, eh, digamos que se juntó en un avance de la industria. ¿Ok? Es decir, con el paso de los años, la industria le empezó a ir poco a poco ganando terreno a la producción artesanal. ¿Ok? Entonces, como que poco a poco íbamos, o sea, el sistema capitalista va formándose y como era mejor tener negocios y tener medios de producción a que ser un simple artesano. ¿Ok? Aquí va agarrando forma el capitalismo, o el capitalismo como lo conocemos relativamente hoy, se ha moldeado durante los últimos siglos. ¿Ok? Eh, Luego lo que ocurre es que Inglaterra tenía una buena posición. En lo geográfico, Inglaterra estaba bastante mejor que otros países. Por ejemplo, España no pertenece, o la parte peninsular de Europa, no pertenece al altiplano europeo, que esta zona geográfica de llanura, que después la veremos en geografía, cuando veamos ríos, montañas, todo eso, las llanuras tienen la característica que es el mejor lugar para que se desarrollen las sociedades o el humano, porque es un terreno plano en el que es muy fácil cultivar, pasan muchos ríos, normalmente por digamos, geográficamente es común que a las faldas de una meseta, de una llanura, pues pase por ahí un río. Una fuente de agua siempre ayuda. Es decir, es como la zona idónea en la que quieres montar un país y no en las penínsulas como lo fue, pero aparte de Francia, España y Portugal. Y luego estaba la isla, que pues, Inglaterra al fin de cuentas es como un cacho casi casi de isla, no está separado, o sea, el Reino Unido como que se fue un poquito aparte, ¿no? No está ni en una ni otra. Pero lo que sí tuvo es que eh, su posición geográfica no solo se extendía a él, Inglaterra mantuvo colonias hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, es decir, no se como, como España que las perdió por ahí de 1800, no. Inglaterra las mantuvo. La última fue la independencia de ahí, ¿cómo se puede? De la India con Gandhi, que realmente es relativamente reciente, y Hong Kong a día de hoy sigue siendo colonia inglesa. Entonces, digamos que Inglaterra sigue teniendo ahí Hong Kong, una colonia, es el único país que todavía tiene colonia. Entonces, tuvo muchas colonias, especialmente eh, la colonia, ¿cómo le habían puesto el nombre a la India? Del subcontinente indio. O sea, básicamente lo que hoy es la India, era como el lugar donde mejor sacaban recursos económicos. Y luego de eso estaba también que tenían territorios de ultramar. Es decir, la flota de los ingleses era señora flota. Y tenían sobre todo control de aguas continentales, ¿ok? Entonces no era como que tenían el Mar Negro o el Golfo de México, no, o sea, tenían acceso a señor océano. Entonces, eso le sirvió porque durante el proceso, que no lo vemos aquí en historia de la UNAM, en Historia Universal, eso es un tema que
hoy en prepa y así, pero se llama la Segunda Revolución Industrial, que consiste en en el uso del petróleo, el descubrimiento y uso de petróleo como fuente de combustible. Entonces, ¿de dónde sacas petróleo? Pues normalmente de excavaciones en el mar. ¿Y quién era quien más tenía el control sobre el mar? Inglaterra. Entonces, por eso la etapa del siglo XIX de la Inglaterra victoriana es tan Inglaterra victoriana, porque al ponerse a la cabeza de quién tenía petróleo, pues Inglaterra fue señor y amo de la segunda, de la primera y de la segunda revolución industrial. Respetos a Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el surgimiento del capitalismo? Bueno, con el surgimiento del capitalismo surgió una nueva clase social, el proletariado. ¿Okay? Pero, bueno, realmente proletariado es un término muy solamente usado en el marxismo, pero sería la clase trabajadora a fines de no apegarnos a ninguna teoría económica y filosófica en específico. ¿Sí? Pero bueno, básicamente el proletariado surge, eh, digamos, de manera como resultado de la burguesía. Es decir, los burgueses dijeron, oye, oye, yo tengo varo y no quiero que nada más aquel noble por venir de una familia pueda acceder al poder, pero yo también podría acceder al poder porque tengo varo. ¿No? Y entonces armaron las revoluciones burguesas o revoluciones liberales. O sea, 13 colonias, Revolución Francesa, emancipación de Hispanoamérica, esas. Entonces, lo que viene es que deshacen el absolutismo y entonces ahora la clase acomodada, o sea, la burguesía pasó de ser una clase revolucionaria a una clase acomodada. ¿Okay? Entonces, básicamente fue cambio de papeles, que de hecho es lo que menciona el materialismo dialéctico de Marx. Simplemente es un grupo social que está en lucha con otro grupo social, se forma un nuevo grupo social que se pone en contraposición a otro. Llegan a un nuevo grupo, llegan, y así. Esa es la dialéctica materialista. En este caso fue, porque en la barbarie no existían grupos sociales. En el esclavismo fue el esclavista y el esclavo. Llegaron a un ciertos acuerdos, se convirtió en sistema feudal. Y ahora era el señor feudal y el vasallo. Llegan a una nueva idea y ahora es el capitalismo, el, el burgués y el proletario. ¿Okay? Como constantemente va esa lucha de clases que establece Marx. Entonces, por eso es que surge como resultado, ¿no? El proletario surge como resultado de la burguesía. Entonces, ¿y ahora qué? Bueno, el proletariado como no es la clase acomodada, no es la clase que posee las riquezas y los medios, vende su fuerza de trabajo. La burguesía pasa de ser una clase revolucionaria a una clase acomodada. Es decir, originalmente andaban armando acá entre la Revolución Francesa y en Estados Unidos vamos a romperle su mandarín en gajos a los ingleses y vamos a ser libres y todo eso. Pasó de ser esa clase que organizaba por eso eran revoluciones liberalistas, se liberaban del absolutismo, pero ahora que ya están libres, pues como bueno, ya conseguimos, entonces ahora nosotros ricos podemos acceder al poder y entonces pasaron de una clase revolucionaria a una clase acomodada. Eh, Vende su fuerza de trabajo, es decir, como el proletariado no es la burguesía, no es los que tienen varo, pues son los que venden su fuerza de trabajo. Es decir, en el sistema capitalista, pues probablemente todos nosotros somos el proletariado que pues vendemos fuerza de trabajo. ¿No? Ya sea, al final, el valor humano se puede medir no solo en trabajo físico, sino también intelectual.
históricamente sí, ¿no? Históricamente como profesor supuestamente entre muchas comillas, como profesor gano por vender conocimiento a otras personas. Conocimiento entre muchas comillas. Para que, bueno, pues también humildad, ¿no? Pero sí, o sea, es el chiste. Que nosotros como no tenemos el dinero para hacer los que tienen las fábricas, pues entonces vendemos nuestra fuerza de trabajo. Entonces, eh, pues digamos que un sistema capitalista estaba muy verde, ¿ok? Entonces no sabía muy bien cómo hacer las cosas. Lo primero es que hubo muy malas condiciones de trabajo, ¿ok? Las jornadas eran larguísimas, eh, todo horrible. Más o menos en Inglaterra, sobre todo en Birmingham, que fue junto con Liverpool y Manchester, sobre todo Manchester y Birmingham. Pues sí, fueron como las zonas que más se industrializaron, sobre todo Birmingham. En Birmingham eh, hay dos cosas. La jornada laboral de un día estaba puesta en 16 horas, o sea, el doble de lo que se trabajó en 16 horas. Eran 16 horas, no había hora de comida, tenías prohibido ir al baño en tus 16 horas de trabajo. De hecho, si se moría alguien en la fábrica o alguien se desmayaba por el cansancio, pues te despedían si tú ibas y lo levantabas, entonces tenías que dejarlo ahí tirado. No solo era que trabajaban más, o sea, sino que eran los únicos que trabajaban, por así decirlo. O sea, el problema fue como, ok, tú eres el que tiene las fábricas, qué buena onda, pero no me hagas trabajar 16 horas, 7 días a la semana y, y no me des hora de comida, no me des prestaciones, el salario sea lo mínimo o menos que lo mínimo debería ser y cosas así. O sea, trátame humanamente, básicamente era el punto de por qué existía como ese descontento, ¿sí? Bueno, también cierto punto fue de los artesanos, pero a eso vamos después. Eh, entonces, digo, obviamente hay un avance respecto al pasado, o sea, eso no lo podemos negar. El chiste era como que ya no había políticamente un rey que te oprimiera y podías tener voto, no tenías que pagar derechos, no tenías que pagar tu diezmo. O sea, está todo muy feo, sí, pero respecto a lo que te puedes pensar, o sea, si hay una mejora del pasado hacia ese punto, ¿ok? Simplemente que pues tampoco, obviamente a día de hoy ya avanzamos más, pues nos parecerían como muy pocas las condiciones en las que estaban, pero sí hubo un avance respecto a lo que existía antes. Por ejemplo, gracias al capitalismo eh, se crearon dos cosas, un sistema de alcantarillas y de luz pública, ¿ok? Y dato curioso, durante estos periodos de la Revolución Industrial, hay un tipo llamado Edward Jenner que descubre la primera vacuna contra la viruela. Digo, ahí lo dejo como dato curioso. Es decir, es un proceso donde relativamente la salud va mejor. O sea, si no saben de la, digamos que no se acuerdan bien de si del momento en que vieron Edad Media en la prepa y vieron la peste negra, pues la peste negra se esparció a través de ratas y muy malas condiciones de salubridad. Entonces, porque no existían alcantarillas, ¿no? Eh, entonces, cuando ya existió un alcantarillado, hubo como una mejora muy potente de, eh,
de salud, ¿ok? Y de calidad de vida. Específicamente, en el caso de Inglaterra, Inglaterra triplicó su población en un siglo. Es decir, las condiciones habían subido lo suficiente para que existiera una explosión demográfica y entonces empezara a subir la población. Entonces, en un siglo triplicaron lo que tenían de población en Inglaterra y subió la esperanza de vida. Recordemos que la esperanza de vida es más o menos como el índice de lo que está en la mitad de qué tanto vive tu población. ¿Okay? En el caso de Inglaterra, pasó de que el promedio que vivió una persona era 35 años, para finales de ese siglo pasó a 50 años. Obviamente pensar que la mayoría se muere a los 50 o que el promedio es morirse a los 50, pues para nosotros nos suena a muy poco, pero pues nos acabamos de dar cuenta que el promedio, o sea, subió 15 años lo que vivía la población en general. O sea, obviamente con los avances, por eso que hoy podemos vivir en promedio en México, los hombres vivimos 75, 76 años, las mujeres 80. ¿Sí? Hay veces más o menos el promedio en México. O sea, pero va por ahí la cosa, ¿no? Eh, entonces, sí, los avances, pues sí hubieron avances, aunque no estuvo tan, uff, wow, qué grandes cosas ocurrieron. Eh, por ejemplo, se duplicó el salario. Y no solo se duplicó el salario, como fue un proceso sin inflación, los productos bajaron de precio. Entonces era como, gano más y ahora las cosas cuestan menos. Digo, tampoco es como que crean que el salario mínimo era lo mejor, ¿no? Para 16 horas les daban nada, ¿no? Pero, pues, bueno, este, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Bueno, que aunque de manera global hubo un aumento, digamos, o sea, de la calidad de vida, al final quienes se vieron más beneficiados de ese aumento de la calidad fue la clase burguesa. ¿Sí? Entonces, la clase burguesa tenía un privilegio basado en la riqueza. Entonces era como que ellos de por sí eran ricos, pues ahora eran ricos y privilegiados por esa riqueza. Y bueno, al final, solo como dato, se preguntan cuál es el, el mayor invento o el mayor avance tecnológico eh, de la revolución industrial es la máquina de vapor. ¿Okay? Eh, la máquina de vapor. La máquina de vapor eh, ya existía antes, pero quien la perfeccionó ya estamos hablando de los 1800, casi 1830, ¿ok? Los veintitantos, 25, 25, ahorita no me acuerdo. Fue un tipo llamado James Watt, que pues, digamos que este es el mayor avance de la revolución industrial. Lo que pasó es que los modelos previos a Watt simplemente funcionaban pues para generar movimientos sencillos, ¿ok? Pero específicamente la de Watt usaba el vapor que movía un pistón y ese pistón hacía funcionar una máquina de movimiento giratorio, ¿ok? Entonces eso fue
lo mejor que le pudo pasar a Watt. Por ejemplo, la empezaron a usar para martillos, o sea, para martillos como industriales, porque la ventaja de que subiera y bajara es que el martillo también lo hacía. Entonces, se usó para martillos, se usó para ciertas máquinas de fundición, para automatizar ciertos procesos que requerían que simplemente operaran la máquina un grupo de personas que no tenían por qué ser artesanos, es decir, no tenían por qué ser expertas en alguna tarea, podían ejecutarla sin problemas. Por ejemplo, eso nos llevó a que George Stephenson en 1829 creara el ferrocarril, ¿no? O implementara la construcción del ferrocarril que iba de Liverpool a Manchester. Entonces, les digo, Liverpool, Manchester y Birmingham eran las zonas súper industrializadas de Inglaterra, ¿no? Y obviamente todo llegó hasta el alumbrado público, pues también funcionaba con máquinas que generaban electricidad de vapor. Y el barco a vapor, junto al ferrocarril a vapor, pues ya fueron lo más, ¿no? Y ahí llegan los mayores aportes de el mayor avance en el aspecto tecnológico, la mayor palanca, es la máquina de vapor en la revolución industrial. ¿Dudas sobre revolución industrial? Yo tengo una. En la primer diapositiva, me parece, había un vato que se llamaba Luke. Es que entré un poco tarde y no sé quién es él. Ah, sí, este Luke. John Luke, que es el padre de la ilustración, o sea, aunque la ilustración fue así como super wow en Francia, pues inició con Luke en Inglaterra. Entonces, eh, Luke fue el creador del liberalismo político, que sobre todo estableció una división de poderes. Y en un caso de Inglaterra, sus primeras ideas fueron implementadas para crear el Parlamento inglés, que algo así como una Cámara de Diputados, medio parecido a algo así, que vigilaba una monarquía constitucional, es decir, en la que el rey estaba bajo, eh, digamos que tenía que seguir las reglas y normas que establecía la Constitución, y el órgano de Estado que se encargaba de eso era el Parlamento. Entonces, básicamente, Luke, al establecer o implementar el Parlamento, digamos como que siembra las bases para que se dé cierto progreso en Inglaterra, y sea por eso, junto con algunas otras cuestiones, que sea Inglaterra específicamente el país en el que explota la revolución industrial. Ah, bueno, gracias. Sí, no sé si alguien tenga alguna otra duda sobre revolución industrial, ¿no? Justo hoy mis vecinos decidieron cortar varilla como para darle ese ambiente sonoro de revolución industrial, ¿no? Como súper ad hoc. Pero bueno, pues vamos a agarrarnos como unos 15 para movimiento obrero. Movimiento obrero es todavía más cortito. Entonces es relax. Eh, o si no, pues díganme y aquí le cortamos. Entonces, más tarde no creo. Pues ya di hoy dos, lo que fue cinemática, física y ahorita historia. Ya sería mañana que en la tarde haga algo así como biología, el, el miércoles haga
algo así como literatura, el jueves que arme matemáticas, el viernes historia, y ya sábado y domingo. Ya, sí, fue el internet, los bocina. Pero sí, ya, en back. Ya, ya. Creo que los que están cortando varilla me escucharon y apagaron el internet para que deje de burlarme de ellos, pero sí. Estoy ready de vuelta. Pero bueno. Entonces vamos con movimiento obrero. Entonces, vamos a darle. Pues obviamente el movimiento obrero surge durante el mismo tiempo de la revolución industrial como, digamos, resultado de, ¿no? De esas malas condiciones de las que hablábamos hace rato, jornadas laborales de 16 horas, trabajo infantil, nada de prestaciones, pero bueno, vamos a hablar de eso. Entonces, pues lo primero eran las condiciones inhumanas, ¿ok? De trabajo. ¿Ok? Es como, pues, repito, sus jornadas de 16 horas, no poder, no tener hora de comida, no tener permiso para ir al baño mientras estés en tus 16 horas de jornada, o sea, de repente trabajo infantil, o sea, muchas cosas de las que quejarse, la verdad. Eh, los salarios, la verdad es que no estaban muy chidos, había varias condiciones de hacinamiento en, en, este, en las fábricas, entonces, como que miseria y hacinamiento no son las mejores uniones que puede tener las condiciones laborales del siglo XVIII. Entonces, hace rato mencionaban que si aquí se habían formado gremios. Bueno, hubo algo, que eran las cofradías y algunos gremios también. Aunque los gremios son más repito, los gremios son más un concepto medieval feudal que un concepto de la modernidad capitalista. ¿Sí? Las cofradías sí son algo más de la edad contemporánea, moderna y capitalista, y los gremios simplemente eran como más antiguos porque como que se adaptaron a, pero digamos que la cosa es, todavía no voy a eso, todavía no digo qué son, pero para el que me había preguntado de los gremios y las cofradías, bueno, ahora sí que son las cofradías y los gremios, bueno.
básicamente eran unos grupos. No te preocupes, a mí también me sacó el internet del vecino. Pero bueno, ya no voy a decirlo porque qué tal y me está escuchando en el cuarto de al lado y es por eso que se me fue hace rato. Eh, entonces, repito, o sea, las cofradías y los gremios eran como una asociación en la que se unían sobre todo trabajadores, específicamente obreros, y en los gremios algunos artesanos. Y básicamente era como con el fin de defenderse, con luchar por sus derechos laborales a unas condiciones más dignas, ¿no? Sin miseria ni hacinamiento. ¿Ok? No, el sindicalismo llegó después, pero digamos que estas son como, las cofradías son como, los gremios son el abuelo del sindicato y las cofradías son el papá del sindicato. ¿Sí? Algo así. Pero el sindicalismo llegó después. Bueno, entonces, justo, habla- ya, otra vez el vecino nos escuchó. Eh, pero bueno, lo que decía. Gracias a los gremios, ¿no? En Inglaterra es el primer país en el que se fundan sindicatos, ¿ok? Pregunta examen, primer país donde inician los sindicatos, Inglaterra, ¿ok? Eh, entonces sí, eh, por eso digo que los gremios son el abuelo y las cofradías el papá de los sindicatos, ¿ok? Bueno, entonces ya hablando del movimiento obrero como un movimiento político-social, pues tuvo ciertas características o demandas. La primera era el sufragio universal masculino, es decir, se estableció o se pedía que todos los hombres mayores de edad fueran capaces de votar. ¿Ok? Obviamente aquí se estipula de manera específicamente el sufragio universal masculino, el sufragio universal sin razón de género, lo establecen en otras ramas del movimiento obrero, que ahorita diremos cuáles son, pero así como a grandes rasgos fue sobre todo el sufragio eh, universal masculino, porque los la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana todavía no eran muy populares, pero sí, fue básicamente un poco que por ahí fue la cosa, ¿no? Pa, 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 pa. Entonces, pues la cosa obviamente iba en mejorar las condiciones, que era obviamente lo que más pedían, ¿no? A lo que más ponían su energía a la hora de exigir derechos, pues era que se le mejoraran sus condiciones. Que se redujera la jornada, que de 16 pasó a 12 horas después del movimiento. Bueno, tampoco está muy chido, pero bueno, 4 horitas menos. Eh, que el sueldo fuera más digno y que en el caso de las mujeres y niños que también trabajan en fábricas, pues que sus jornadas no fueran
ni de 16 ni de 12, sino que fueran jornadas medias, en ese caso sería de 6 horas, en esos dos casos. Pero sí, básicamente por ahí va. Luego, el movimiento obrero estipuló el proceso de la huelga, que la huelga básicamente es como la única manera que tuvieron y que encontraron de protestar en contra de la burguesía, ¿sí? Es decir, pues mira, la huelga, ¿por qué? Porque al final de lo que se hacían ricos los burgueses era de su trabajo. O sea, si no hubiera proletariado que trabajara en las fábricas de los burgueses no podrían ser ricos. Entonces, la huelga era esa única manera de protestar contra la burguesía, porque es como, pues mira, si yo no trabajo, a ver quién te trabaja tu fábrica, pues yo puedo regresar al modo de vida agricultor, ganadero, y a ver qué haces tú. Entonces, digamos que por eso es que la huelga fue, wow, el único modo de protesta real que tuvieron contra la burguesía, los proletarios. Y lo último, como cosas generales del movimiento obrero en lo político y social, fueron la creación de las A y T, que las A y T eran las asociaciones internacionales de trabajadores. Asociaciones internacionales de trabajadores. Sí, eso significa A y T. Obviamente se los inventaron en inglés, pero bueno, normalmente los ponemos traducidos. ¿Sí? Eh, entonces, digamos que con esto son como las bases de así por encima de qué fue el movimiento obrero. Obviamente lo que también nos interesa es rescatar a sus autores y sus corrientes. Los principales autores: Asociación Internacional de Trabajadores. Las AIT eran como un sindicato muy grande. Básicamente eran como los gremios, un grupo en el que se unían trabajadores para defender sus derechos. Simplemente que en ese caso era como que podían entrar trabajadores de cualquier nacionalidad. Eran como un sindicato del mundo, en vez de un sindicato por secciones. Básicamente eso era la IT. Y con ello, pues lo que buscaban era lo mismo, mejorar las condiciones y conseguir más derechos para los trabajadores. Eso eran las AIT, pero en versión grandota. Entonces, los mayores autores de esta época son Robert Owen, que pasó un poco desapercibido en la historia, Yale Bakunin, eh, Frederick, uy, te voy a tener que mover un poquito. Frederick Engels, y obviamente el más popular de populares, Karl Marx. El Carlitos Marco, ese mero. Ese es el bueno de estos procesos. ¿Sí? Robert Owen, aunque sea como de los recordados, la vez que pasó un poco con ni pena ni gloria en la historia. Básicamente más con desconocimiento, que en general la gente es como, sí, el movimiento obrero, pues está Bakunin, está Engels, está Marx, y está Bakunin, y está Engels, y está Marx, y Bakunin, y Engels, y Marx. ¿No? Entonces, el buen Robert Owen, pues, aunque fue un empresario importante durante su época, pues no es tan recordado por la historia. Básicamente él tenía ideas reformistas, o sea, reformas en el sentido protestante, por eso la reforma luterana es conocida simplemente como la reforma.
sea, como que iba por allá. Además de que fue un socialista utópico. Ya hablaremos de eso ahorita. Entonces, esos fueron sus principales autores. Y las principales corrientes fueron siete corrientes. A ver, con este. Entonces, estaba el sindicalismo, estaba el socialismo, muy pegado a él estaba el marxismo, estaba el anarquismo, son como los grandes, y luego estaban algunos, bueno, algunos más chiquitos como fue el cartismo, horrible esa cartismo, estaba el ludismo y estaba el socialismo utópico. ¿Sí? ¿Qué era cada uno? Bueno, los primeros son los importantes, pero los otros son movimientos chiquitos, pero que siempre que preguntan sobre este tema en el examen, preguntan sobre ellos. El sindicalismo básicamente era pues que todos los trabajadores se unieran en gremios, cofradías y sindicatos y que entonces formaran como asociaciones en las que defendieran sus derechos, que al final es el importante porque es como el que quedó y el que ha perdurado por los años y los siglos de los siglos. Amén. Luego está el socialismo y el marxismo, que normalmente es como, pues, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el marxismo es toda la crítica económica al sistema capitalista de Karl Marx. ¿Sí? Carlitos Marx hace eh, su famosa obra de El Capital. Es toda una crítica y análisis sobre el sistema de producción capitalista. Pero Engels, Friedrich Engels, era el compa de Marx y él era empresario, Engels era empresario. Y como era empresario, lo que Marx proponía, como era su compa, lo ponía en práctica, en, ya no en la teoría, sino en el mundo real. Entonces, básicamente, el socialismo es un marxismo aplicado a la realidad. Por eso van como súper de la mano. Marx es del marxismo y Engels del socialismo. Luego está el anarquismo. El anarquismo fue de estos grandes el más minoritario, sobre todo en Rusia fue donde llamó muchísimo la atención. Pero como Rusia todavía vivía en un imperio zarista durante esta época, pues no le fue muy bien. Tanto el marxismo como o sea, el socialismo que se implementa en la ley del marxismo, presentaba la famosísima, que si tienen un amigo Chairo, seguramente lo han escuchado, es decir, tener un amigo de la UNAM, y si no, probablemente ustedes sean el amigo de la UNAM que hable Chairo y hable de marxismo, sobre todo si son de ciencias sociales o de filos, y pues básicamente es la famosa dictadura del proletariado, es decir, que no debe existir clases sociales, ni una que esté reprimida ni una que oprima. Y por eso es la dictadura del proletariado, es que los trabajadores tomen por su cuenta los medios de producción, un poco a lo Emiliano Zapata de la tierra es de quien la trabaja, algo así, para que los trabajadores como son los que trabajan, ellos son los que deben tener el derecho a gobernar, porque pues, son como los que conocen la situación de verdad. Básicamente va por ahí el marxismo. Tomar los medios de producción, eh, que no exista una clase oprimida ni una opresora y eh, que avancemos a un punto comunista, es decir, un punto en el que todo es de todos y hacia vaya, o sea, hacia eso, que no haya propiedad privada, ¿no?
que la riqueza se reparta equitativamente. Muy idealista el marxismo, pero sí, básicamente ahí, como un resumen en 3 palabras, eso es el marxismo. Luego está el anarquismo, que el anarquismo eh, proponía una, eh, pues, abolición del sistema, es decir, que ya no existiera Estado. Realmente esa fue la fase final. Todo empezó, eh, o sea, en todo el mundo, en todo el mundo fue minoritario el anarquismo, eran los que menos, pero donde más surgió fue en Rusia, ¿ok? Rusia fue donde tuvo su pico, pero realmente al final el anarquismo fue de lo menos popular dentro del movimiento obrero, porque la idea original era reformar el capitalismo y el segundo autor más importante antes de Bakunin, repito, él no llega a la historia, bueno, sí está en la historia, pero no en la que necesitan ustedes para el examen de la UNAM. Este carnal ya es el que dice, no, 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 al Estado, adiós, o sea, no tiene que haber una forma de gobierno. Básicamente los anarquistas como Bakunin se centraban o coincidían con Rousseau, con las propuestas de Rousseau. ¿Se acuerdan? Hay dos frases de pensadores que se oponen. Está Rousseau, que dice que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Y está la frase de, no es Tomás Moro, es Maquiavelo. Maquiavelo dice que el hombre es malo por naturaleza y actúa de buena manera cuando lo necesita. Esas son las dos posturas. Y, eh, y Bakunin y los anarquistas estaban del lado de Rousseau. Eh, ¿quién es Team Rousseau y quién es Team Maquiavelo? ¿Quién piensa que el hombre es malo por naturaleza y quién piensa que es malo por naturaleza? Es algo interesante de plantear, pero bueno, es el anarquismo. Y luego están estos tres, que si es que si se encuentran en el examen siempre los preguntan: el cartismo, el ludismo y el socialismo utópico. Ya tenemos aquí una maquiavélica. Qué buena onda. Entonces, el cartismo fue la corriente del movimiento obrero que le exigió al Parlamento inglés derechos y participación, básicamente. Es decir, que como es como, oye, si en el Parlamento sí están los burgueses, ¿por qué no estamos el proletariado? Entonces el cartismo fue eh, sí y no. Las, la revolución inicia antes, un poquito antes, o sea, la revolución industrial, no la revolución de México, la revolución industrial inicia un poquito antes de que Porfirio Díaz llegue al poder, ¿sí? Eh, pero termina la primera revolución industrial y este movimiento obrero antes de que Porfirio Díaz se vaya. Entonces como que le toca un poco la última parte a Porfirio Díaz de la primera revolución industrial. Es por eso que a Porfirio Díaz se le da también eso de que llegue mucho ferrocarril, porque pues, existía ya la máquina de vapor creada durante la revolución industrial. Exigía eh, derechos y participación en el Parlamento. ¿Sí? Participación en el Parlamento, acuerden que tenían que ser representados, es decir, tenían que tener representantes ahí en el Parlamento, porque los burgueses sí lo tenían. Entonces era, ¿por qué si los burgueses sí tienen, yo no? Entonces, básicamente era eso. Queremos derechos para que no tengamos que hacer jornadas de 16 a 12 horas en el trabajo, que tengamos prestaciones, o sea, no había ni jubilación, ni retiro, ni pensión por enfermedad, ni por viudez, nada. Si faltas un día al trabajo y estás despedido. Y ya, no importa si
el día anterior se murió tu mamá, es como, no, tú no falta trabajo. Entonces, exigir todos esos derechos y representación en el Parlamento es trabajo del cartismo. El ludismo probablemente, que es muy raro, o sea, el nombre. Ludismo viene de lúdico, que es básicamente eh, como hacer algo, o sea, así de manera general, como hacer algo en buena onda, o sea, con buena intención y en buen plan, ¿no? Eh, pues un ejercicio lúdico es como que simplemente por desestrés, por así. Pero el ludismo no tenía nada de lúdico porque básicamente el ludismo era, sobre todo apoyado por artesanos, y la idea del ludismo era ir y destruir máquinas. O sea, pensaban que lo que había causado el problema era que todas esas máquinas le habían quitado y desplazado el trabajo a los artesanos. Entonces, era como, si destruimos todas las máquinas, entonces regresemos a tener trabajo. Entonces, los ludistas fueron los, los menos lúdicos de todos los movimientos obreros. Y por último está el socialismo utópico, que básicamente era una planteación, o sea, lo planteó Marx, que dijo que nosotros debíamos entrar en un sistema socialista, pasar a un comunista y llegar a un socialismo científico, que básicamente o sea, el proceso socialista era la revolución del proletariado y la dictadura. El proceso comunista era como avanzar socialmente a través del sistema, y el socialismo científico, o comunismo científico, era que una vez que todos, por estar en un sistema comunista, tuvieran saciadas sus necesidades básicas, se dedicarían como a cultivarse científicamente, y al final todos seríamos científicos y sabios, ¿no? Entonces, en general, el socialismo utópico era eso, ver mundos muy, muy fantasiosos, imposibles de lograr, pues se llama utópico, a través del comunismo y el socialismo. O sea, es que el socialismo y el marxismo van de la mano. De hecho, con quien Marx siempre se peleaba era con Bakunin, el anarquista. De hecho, hay muchas historias de cómo cuando se encontraban se agarraban a discusiones fuertes, porque pues, Marx no creía en el anarquismo y Bakunin pensaba que el marxismo y el socialismo no servía para nada. Cada uno defendía muy fervientemente lo suyo, pero no, Marx criticaba el capital. Su contrario era el capitalismo y se llevaba mal con el anarquismo. Pero el socialismo era de su compa. O sea, él creó el comunismo o el marxismo, que era la versión teórica de lo que, o sea, él planteó qué se tenía que hacer, pero en papel. El que lo ejecutó fue Engels. Entonces, él hace el socialismo. Es como, socialismo es el marxismo ya que lo aplicas. Lo que preguntan es justo eso. O sea, preguntan como, ¿cuál es la corriente del movimiento obrero que exigía derechos y participación al Parlamento? Artismo. ¿Cuál fue la corriente del movimiento obrero que promovía la destrucción de las máquinas? Ludismo. Eso es lo que preguntan. Lo que pasa es que el socialismo utópico es como pensar que la abolición de la propiedad privada, que la no existencia de clases sociales y que a todos se les repartan los bienes de manera igualitaria, va a producir que vivamos en una eh, sociedad de ensueño. Pues se llama utópico. La utopía significa que es como una creación fantástica de cómo debería ser la sociedad, un supuesto fantástico. O sea, algo utópico sería que no existieran guerras, que no existiera, nadie sufriera hambre y que todos, no hubiera ni un solo pobre. Esa es una visión utópica, es como pensar en algo muy real que requiere de muchas cosas para lograrse, casi imposibles o prácticamente imposibles.
o sea, es lo que planea o plantea el socialismo utópico. Ok, Entonces, podría ser que era pensar que la no existencia de clases y la distribución de iguales y bienes iguales iba a ser una sociedad ideal. exacto, eso significa utópico. Ah, Algo ok. real, Gracias. como llegar ahí a través del socialismo, pues se llama socialismo utópico. Entonces, el sindicalismo, que los trabajadores se organicen para luchar por sus derechos. El socialismo y el marxismo plantean la famosa dictadura del proletariado. Anarquismo, mmm, destrucción del Estado, que no existiera una autoridad como tal. Cartismo exigía derechos y participación en el Parlamento inglés. El ludismo incitaba a destruir máquinas. Y el socialismo utópico, llegar a una sociedad ideal, así, en pocas palabras, ahí está. Y pues básicamente eso es el movimiento obrero, visto en 35 minutos. Uf, pues sí, así es la cosa. ¿Alguna otra duda sobre el movimiento obrero? Ok. Sé que esto de las corrientes es un poquito complicado porque lo trato de poner. eh, uf, potente pregunta acaba de llegar. Jo, jo, jo. Pero a ver, diapositiva 3. Digo, de todos modos, esto lo mando en PDF, relax, pero pues ahí está. Eh, sí, sí, sí. Y si sale hoy, alguien grabó la clase. Sí, de hecho, si ya no tiene dudas y quieren pasar, mejor a Drive, es un poquito más fácil. Si alguien ya no tiene dudas y quiere pasar a realizar otras actividades, pues está bien. Solo que me quedó aquí una duda pendiente que alguien escribió, que es una duda muy, muy, muy potente, que me daría para hablar como unas 3 horas, pero no vamos a hablar aquí 3 horas de esta duda. El mayor exponente del capitalismo. Depende de qué fase del capitalismo hablemos. De este punto, a este punto, Adam Smith. Adam Smith es el mayor representante del capitalismo desde el siglo XVIII hasta como de 1750 hasta los años 30. Hasta los años 30, Adam Smith es el mayor teórico del capitalismo hasta ese punto. Después viene ay, el Estado benefactor, que es de... Uy, caray, me fueron los nombres del Estado benefactor y el neoliberalismo. Por eso te digo quiénes son.
Estado benefactor o estado de bienestar es de Keynes. Keynes, sí, no me acordé. Sí, Keynes es del estado benefactor y el creador del neoliberalismo es Friedman. Entonces, sí, Keynes sería el segundo representante, bueno, en orden cronológico, Adam Smith, que, repito, como desde los 750 hasta los años 30, fue señor teórico del capitalismo. Durante los años 30, por ahí por una década más o menos, de los 30 a los 40, fue Keynes con el Estado benefactor. Y luego está Milton Friedman de los 50 hasta la fecha, que es el creador de el neoliberalismo. Y sí, o sea, hablando de autores, si nos ponemos de países, pues Inglaterra y Estados Unidos han sido los mayores representantes del capitalismo forever. Esos dos son los, en el sentido de teóricos, Adam Smith, Keynes, que no me acuerdo de su primer nombre, y Milton Friedman, teóricos del capitalismo más importantes. Y de países que mejor lo han llevado Inglaterra y Estados Unidos. Definitivamente. Pero sí. Si ya no hay alguien que tenga alguna otra duda, pues entonces eso sería todo por hoy. Ahora sí, después de física e historia. Repito, mañana yo creo que sería biología para terminar de ver ciclo metabolismo celular. El liberalismo es potente. Igual sería como, hoy se me fue la onda, pero porque están acostumbrados que doy de 5 a 6. No sé por qué de repente dije, ya son 10 minutos y de repente dije, uy, ya lo publiqué y van a ser las 4, no las 5. Sorry. Pero mañana sí sería a las 5, de 5 a 6, normal, habitual de toda la vida. Sí, hoy porque lo publiqué y se me fueron súper las cabras. Pero sería metabolismo celular, segunda parte. Parte 2. En Inglaterra, Estados Unidos llevaron el capitalismo. Realmente el capitalismo se extendió en bloque por todo el mundo. Al final, los únicos países perdón, que han llevado el comunismo, el socialismo bien, en su momento los países unidos a la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, Cuba y para dictar. Son como los tres que han llevado. Los demás o pertenecieron al bloque capitalista. Bueno, Corea, durante un momento Corea del Norte llevó un sistema comunista. O sea, es que Inglaterra y Estados Unidos son los que han llevado el capitalismo como mejor. O sea, son como los países capitalistas por excelencia. Eso es. Lo del neoliberalismo. A grandes rasgos, porque lo voy a explicar a fondo, el cambio entre el liberalismo, el estado de bienestar y el neoliberalismo, en ese orden, en Crack del 29, el mundo entre guerras, la crisis del 29 en Estados Unidos. Ahí el tema se presta más a hablar de cómo evoluciona entre una y otra, pero básicamente es como que en el liberalismo dejamos que el mercado se regule solo por leyes de oferta y demanda. Falla ese modelo, entra el Estado benefactor, donde ahora el Estado controla la economía de nuevo, medio falla, medio como que y entonces entra Friedman con el neoliberalismo, y entonces regresa esto de ahora el Estado no solo es que no debe intervenir en la economía, literalmente es que tiene que estar alejado, o sea, el Estado se debe dedicar solo a la política.
Por eso, por ejemplo, durante el periodo de Salinas de Gortari, que ya es cuando entra bien el neoliberalismo en México, se venden unas 300, unas 2,000 empresas paraestatales. Es como que el Estado ya no debe ligarse nada al proceso económico. Y si tiene empresas que le pertenecen al Estado, esas empresas deben ser vendidas y lo conocemos como privatizar. Va por ahí, como es como llevar el neoliberal, el liberalismo a este paso. Pero repito, esto es como muy general. Cuando veamos crack del 29, sí nos iremos como gordo en tobogán.